Estamos estudiando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y como ya les mencioné la semana pasada, va a ser muy difícil encontrar algún material más o menos extenso sobre este tema en una teología sistemática o en un comentario. Es más, he visto que Logos mismo tiene una serie de problemas, tiene dificultades en claramente distinguir entre la persona de Yahvé, el Dios Trino y Jesús. He hecho búsquedas con las etiquetas que tiene el Logos y he visto que algunas de sus búsquedas están confundidas, están cruzadas. El martes les voy a mostrar un poquito el resultado, ahora no es ideal hacer búsquedas. Uno de los detalles más sorprendentes en cuanto al nombre de Dios es que en ambos casos, Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente en el idioma español, los nombres del Señor no están bien traducidos. Y es algo que sorprende. El origen de una traducción equivocada, el Antiguo Testamento Jehová, viene de la tradición judía, lo vamos a mirar en un momento más, y la otra proviene de una contracción que se hizo en el siglo XIX dentro del ambiente de la literatura católica. Y eso a mí me apena mucho. Los que conocen la manera como filtro en mi Logos palabras mal escritas, tengo filtros que corrigen esos errores o los hacen notar. Si hay algo que debe ser extremadamente claro, es el nombre del Señor. No debería haber una letra, una vocal de confusión, porque ese nombre ha sido revelado por Dios para que todos le invoquen, clamen a Él, pidan ayuda, pidan perdón, pidan en el nombre santo salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar dos formas del nombre de Dios Yahvé. Usted puede ver acá las 4 letras sagradas, el tetragramatón lo llaman algunos, otros el tetragrama sagrado. YHWH proviene del texto hebreo. Originalmente el texto hebreo se escribió sin vocales, o sea, la pronunciación correcta no era discernible porque eran solo las consonantes, pero desde los estudios que se han hecho a partir de los textos masoréticos que vocalizaron el Antiguo Testamento y otros, se sabe hoy día con toda certeza que el nombre del Señor en el Antiguo Testamento se pronuncia Yahvé. Algunos lo ponen con acento, algunos incluso le quitan la segunda H, que no debería ser. El nombre tiene doble H, algunos lo usan con W, eso no tendría ningún problema. Y lo que es más grave de todo, la Reina Valera, que es la traducción más popular entre el mundo evangélico hispano, coloca el nombre como Jehová, que está definitivamente equivocado y no debería estar ahí. En el Nuevo Testamento, eso se aplica al Antiguo, claro, en el Nuevo Testamento tenemos esa contracción que les he hablado, donde se ha juntado el nombre de nuestro Señor, que es Jesús, con su título, que es Cristo. No sé por qué mi mouse no quiere moverse. Ya reaccionó. Es raro, ¿no? Algo está haciendo un poquito de tierra. Entonces es la contracción del nombre Jesús y el título Cristo. Muchos ignoran que la palabra Cristo es la forma griega de Mesías, que es la forma hebrea de ungido, que es la forma castellana. O sea, si yo dijera Jesús ungido, Jesús Mesías, Jesús Cristo, estoy diciendo la misma palabra. Yo no tengo ningún inconveniente en que se traduzcan los nombres de Dios. Es algo que se debería hacer. Sigue sonando. Tenemos una interferencia aquí que está haciendo sonar al parlante de la iglesia.
Entonces vamos a estudiar un poquito estos dos errores en el Antiguo Testamento, como ya hemos estado estudiando y lo vamos a ver con más detalle. Jesús fue conocido con el nombre de Yahvé. Si usted gusta, lo puede poner con el tetragrama sagrado, como lo ve aquí, todo mayúsculas, o lo puede poner con minúscula. De todas las maneras de escribirlo como una palabra corrida en español, esa sería la más adecuada para la pronunciación. Están las 4 consonantes sagradas, Y, H, B chica, H, y están las 2 vocales que acompañan, que provienen del verbo hayah, ser, estar en hebreo. Entonces, vamos a mirar cómo se llegó a esta confusión. Y vamos a empezar un poquito considerando lo que significa. ¿Qué pasa si usted tiene una partida por defunción o para casarse o por algún trámite con un error en su nombre? No puede hacer ningún trámite. Tiene que hacer gestiones, en algunos casos ir a un juez, que se establezca cuál es la forma exacta de su nombre. Nosotros tuvimos en la familia algunos detalles así, corrigiendo nombres extranjeros de mi mamá. Cuando ella falleció, tuvimos que esclarecer por qué estaba escrito de una u otra forma. Entonces, si el nombre es algo tan importante, imagínense imprimir cientos de millones de Biblias en el mundo poniendo el nombre del Señor, el sagrado nombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de forma equivocada. Es algo inaceptable. Y podemos solamente dar esta acusación a los escribas, palabra antigua que hoy día significa teólogos. Ellos son los principales responsables, son los estudiosos de estos temas, como el que les habla, los que han creado estas confusiones. Isaías 29:13 nos dice: este pueblo se me acerca con sus palabras, note el énfasis sus, me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, porque su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. 2 detalles: es tradición y es paporreteo. No es del corazón, no es sincera, es simplemente repetir algo que se ha acostumbrado a repetir. Y si usted entra a cualquier misa apóstata de la religión católica, lo único que va a escuchar es paporreteo, ¿no? Donde vienen repitiendo las mismas palabras. En realidad no sé por qué tienen un sacerdote, mejor pondrían una grabación que va repitiendo todo igualito, porque en realidad acontece lo que dice Isaías. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y vamos a mostrar que este comentario de Jesús, esta crítica que hace Jesús, se aplica directamente a esa costumbre de ocultar los verdaderos nombres de Jesús en la Escritura. Algo está mal con mi mouse, una eternidad, y ahí se apura. ¿Cómo empezó el ocultamiento del nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Empezó con los escribas, los rabinos judíos. Entonces les explico un poco. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, como les he dicho, letras solamente consonantes, sin vocales. Si usted viera en un texto las consonantes CS, ¿qué dice? Casa, cosa, casi, cesa. Tenemos muchísimas palabras con solo CS. Entonces, mientras el idioma de Israel iba avanzando, primero griego y luego latín, el pueblo en general perdió la capacidad de leer su Antiguo Testamento en hebreo. Veía las consonantes, pero ya no sabía cómo se pronunciaban las palabras. Entonces, unos eruditos, rabinos, escribas judíos, los masoretas, sinceros eruditos del Antiguo Testamento, con una capacidad sorprendente, puntualizaron, pusieron puntitos y rayitas arriba, debajo de las palabras en las consonantes para indicar cómo se pronunciaba, vocales, cómo se acentuaba y cuál era la relación que había entre las palabras. Incluso algunos indicadores sintácticos que acompañaban la vocalización que hicieron. Hicieron un magnífico trabajo. Sin embargo,
decidieron que no era bueno que el nombre de Yahvé se pronunciara como debía ser. Entonces, a propósito, en lugar de poner las vocales del nombre de Dios, pusieron las vocales de la palabra Elohim, Eloah en hebreo, que es Señor. Perdón, Adonai, que es Señor, Elohim es Dios. Entonces, hicieron una mezcla de las letras del nombre de Dios con las vocales del nombre, del título Dios. Y dice Jeremías, ¿cómo decís? Somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros. Por si acaso, cuando usted ve Yahvé en los pasajes que yo proyecto, es porque he corregido a la Biblia de las Américas. Como le mencioné, usted puede ver aquí en la Biblia de las Américas a la izquierda que tenemos la palabra Señor en versalitas o mini mayúsculas. Ellos no colocan el nombre de Dios. Esa es una corrección que hago yo directamente al texto. Entonces dice, somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros, cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Yo me he quedado muy sorprendido estudiando este pasaje. Hemos montones de veces en la escritura tenido que corregir la traducción, que no ha sido falta de capacidad de los traductores, claro que no, sino ha habido una ideología, una doctrina, una intención de darle un poquito de sentido diferente al texto. Constantemente uno lee y tiene que andar corrigiendo las traducciones para que no traigan confusión. Y dice el versículo 9, los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra de Yahvé. Y entonces, ¿qué clase de sabiduría tiene? Podemos contestar, terrenal, mundana, diabólica. Cualquiera que toca la palabra de Dios varía. Aquí tienen unas palabras de Wikipedia. Hay otras fuentes, incluso he descubierto de dónde lo ha sacado Wikipedia. Podría citar el libro directamente, que es de un comentarista que ha hecho un diccionario bíblico apellidado Ropero. Pero vamos a mantenernos en Wikipedia porque esto es como conocimiento universal. Todos van a Wikipedia y miran qué significa lo que sea. Es editado públicamente por cualquiera que quiera editar el texto. Entonces es como un consenso de la opinión de las personas. No significa que esté bien, pero nos da la idea de consenso. Y acá dice que en la edad temprana, siglo VII, los judíos agregaron estas puntuaciones que les he mencionado, Nekudot o Nekit, como los quiera llamar, y alrededor del año 1100, las personas, o sea, les explico lo que hicieron. Estaba el nombre de Dios Yahvé y estaba debajo del nombre de Dios las vocales de Adonai. Y los escribas sabían que era Yahvé, pero cuando veían las vocales equivocadas, leían Adonai. Entonces, nunca pronunciaban el nombre de Dios, sino cuando veían el tetragrámato con las vocales, decían Adonai en lugar de decir Yahvé. Pero cristianos más adelante no sabían cómo leían los escribas, entonces ellos cuando veían las 4 letras sagradas con las vocales de Adonai, leían Jehová, porque esas eran las vocales que estaban debajo. Y de ahí surgió ese nombre equivocado de Jehová, que la Reina Valera tristemente asume, y bueno, hay una secta a nivel mundial que hasta ahora no corrige el nombre de Dios equivocado, son testigos de Jehová, y habría que preguntarles, no estamos muy seguros de quién hablas, no hay Jehová en la Biblia. Entonces, la prohibición que se impuso de pronunciar el nombre de Dios no solo fue verbal, sino alcanzó los manuscritos, plagió el texto bíblico, lo corrigió, lo adulteró, para que nadie por accidente de ninguna manera pronunciara el nombre que Dios había revelado al pueblo y le había mandado al pueblo que con ese nombre le invocara. Vamos a ver un diagrama. De repente muchos de ustedes no se imaginan exactamente qué es lo que significa esa vocalización. Lo que tienen aquí en negro son las consonantes y las vocales están en rojo arriba y abajo. La imagen no es mía,
la he sacado de la página web que está ahí citada, la he adaptado, eso sí, la imagen, de hecho algunos cambios también en inglés, y le he puesto las definiciones. Entonces usted lee aquí Adonai, ¿no? Entonces, si uno hubiera puesto directamente la transliteración, esta sería Jehová, pero esta es una yod y esta es una gutural muda. Entonces, la forma alargada, el Hatef Pataj, se transforma en una Sheva corta, una E corta. Entonces uno lee Jehová. Esa es la transformación que ha acontecido. Claro, los eruditos nunca leían Jehová, leían Adonai. Veían eso y leían Adonai porque de memoria lo sabían. Pero los cristianos que no sabían, leyendo los textos masoréticos, empezaron a pronunciar el nombre de Dios Jehová y se pensó en realidad por siglos que era la pronunciación correcta. Y es recientemente, con estudios en los últimos 150 años, estudios lingüísticos, que se ha establecido que no, el nombre de Dios nunca podría haber sonado así porque se deriva del verbo hayah, yo soy, ¿no? Se deriva de ahí el nombre. Entonces, los judíos hasta el día de hoy desobedecen directamente el mandato de la palabra de Dios. Y es algo que yo quiero que considere. Hay un mandato de invocar a Dios con ese nombre. Es un mandamiento, no es una elección. O sea, cuando un rabino dice, no es demasiado sagrado el nombre, se prohíbe pronunciar. Lo que están haciendo es desobedecer el mandato directo de Dios que dice, invóquenme, invoquen este nombre sobre el pueblo. Y recuerden que más adelante se prohibirá también el nombre de Jesús, como ya se ha prohibido en varias de las persecuciones en el pasado, porque hay un odio en Satanás y en todos los que están bajo su poder de ocultar, de desaparecer el nombre sagrado de Dios. Isaías 12:4 dice, y pueden ustedes ver en la Biblia de las Américas, he hecho la corrección, aquel día dirás, dad gracias a Yahvé, y aquí tienen el mandato, invocad su nombre. Haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Entonces quiero que noten los judíos y los cristianos que imitan ese comportamiento judío, de hecho no lo están haciendo. Y en el Antiguo Testamento hay una gran bendición, la bendición sumo sacerdotal, en Números 6, al final del capítulo, un poco desconectado del tema del capítulo, Moisés coloca esta bendición, donde dice, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahvé alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Y ve el 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y aquí podemos ver que los judíos han tomado la decisión, no lo vamos a hacer, vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner un nombre que se acomoda a nuestras sensibilidades. Entonces, prohibir pronunciar el nombre de Dios es una señal del anticristo, del demonio, del diablo, del enemigo. No es una cosa ligera, es algo que nosotros tenemos que tener como los sensores prendidos y darnos cuenta, no le gusta que se pronuncie o se escriba el nombre de Dios, ahí hay algo muy oscuro. Y lo que debemos decir es que si los judíos quieren seguir desobedeciendo a Dios y pronunciar el nombre literalmente como les dé la gana, nosotros los cristianos no tenemos por qué seguir su ejemplo. No debemos seguir imprimiendo nombres equivocados de Dios en la Biblia, tendríamos que corregirlo. Recuerden que Yahvé ha sido revelado tanto a los cristianos como al pueblo de Israel. Es palabra de Dios para nosotros, los creyentes, los fieles, y es palabra de Dios también para Israel. Entonces, si ellos han decidido por ignorar el nombre de Dios y escoger el que ellos quieran, nosotros no deberíamos seguir. Cuando la Sociedad Bíblica hizo la revisión del 95, donde tuve una pequeña participación, yo sugerí cambiar Jehová y erradicarlo de la Biblia en una nota por escrito al comité entre varias que hice, diciendo que deberíamos usar la forma Yahvé, Y-A-H-B-E con acento H. No, fue desatendido.
Y yo creo que hay una conspiración en las editoriales de la Biblia que no quieren ofender a los judíos poniendo el nombre de Dios como debe ser en el Antiguo Testamento, porque ellos se ofenden muchísimo. Es más, ellos ni siquiera dicen Dios, no escriben la palabra Dios. Si usted lee a un judío, va a poner G, en inglés G-S o G-D. No va a escribir ni siquiera Dios. Pero el nombre del diablo sí, lo pronuncian y lo escriben todas las veces que quieran, ¿no? Entonces eso es algo muy extraño. Juan 17:26, Jesús nos dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y necesariamente está hablando del Padre. O sea, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces podemos ver que hay una cosa muy estrecha entre el nombre de Dios y la comunión con Dios. Cuando una pareja se enamora y se casa, normalmente ¿qué ponen en el anillo? ¿Qué graba? Los nombres y la fecha, que está grabado en el anillo del lado de adentro. No se los puedo mostrar porque yo nunca me saco el anillo, pero uno normalmente pone los nombres y la fecha. Entonces, quiero que consideren que algo que hacemos de manera común, le ponemos a nuestras empresas nuestro nombre, le ponemos a nuestras calles nuestros nombres, a nuestras ciudades, a nuestras cosas. Lo único que no hacemos es permitir que Dios tenga la dignidad de tener su nombre adecuadamente escrito. El segundo punto a mí me causa una molestia particular. Los que me conocen saben que tengo cierto carácter y hay cosas que ligeramente me irritan, por decirlo suavemente. Y si hay algo que no soporto es la contracción de Jesús y Cristo, la palabra Jesucristo. Cuando tengo que escucharla, me molesta. Hemos animado a todos en la iglesia a aprender a pronunciarlo correctamente, Jesús, Cristo, separando ambas palabras, porque yo sí creo que ese nombrecito Jesucristo es el nombre del Cristo apóstata de la Iglesia Católica. Que ellos no necesitan mencionar el nombre de Dios porque lo tienen mezcladito con el título. O sea, se evita tener que hablar claramente de Jesús, que ese es el nombre con el que nos toca de todas maneras invocar al Señor. Entonces, hice un estudio de tratar de averiguar cuándo empezó esta contracción, qué tan antigua es. Y disculpen los aparentes errores ortográficos, se debe a que es castellano antiguo y la primera cita es latín. Entonces, la Biblia Sacra Vulgata, traducida del griego por Jerónimo en 382, que vendría a ser, digamos, la base de todas las Biblias hispanas, claramente separa los dos y dice Jesu Christi. Ahora, si usted dice, pero se está comiendo la S, en realidad no, en la traducción es correcto, porque esa palabra está funcionando como un genitivo, ¿no? Entonces, si alguien no entiende el comentario gramático que he hecho, le animo entre los viernes y estudie un poquito de gramática con nosotros cuando hacemos exégesis, entendiendo lo que dice el texto. La Biblia del Oso, que es la primera traducción donde inició, digamos, la Reina Valera, por Casiodoro de Reina en 1569, pone Jesús el Cristo. Lo que parece una F ahora es una S gótica, Jesús el Cristo, ¿no? Que es una Biblia hispana, se debe pronunciar como si fuera en castellano. Y la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, que es el revisor de la traducción de Casiodoro, por eso la llamamos Reina Valera, el apellido del traductor y el apellido del corrector, en 1601, y se llama del oso, por si acaso la Biblia, porque tiene un oso comiendo miel en la carátula, y la Biblia del Cántaro se llama del Cántaro porque tiene un cántaro de agua en el logo, ¿no? Si tienen ganas de ver estas traducciones en sus ediciones antiguas, entre el martes y le puedo mostrar el PDF de ambas versiones para que usted vea cómo se publicaron por primera vez estas Biblias.
Entonces la Biblia del Cántaro en 1601 traduce Jesucristo, ¿no? Y quiero que noten que está siguiendo un poco más el latín que el castellano, siempre es Hechos 8:12, el pasaje que estamos comparando, que siguió Casiodoro de Reina. Muy bien, ahora nos vamos a la Biblia católica, no se escandalice por favor. La Biblia del padre Cío de San Miguel, de 1790, ha sido la Biblia universal que se ha usado en España y en sus colonias hasta las traducciones más modernas como la de Nácar Colunga. Entonces, esa era la Biblia que circulaba en todos los lugares. Y podemos ver el detalle curioso, 1790, y eso aparece con un guión. Cristo. O sea, es una nueva forma de alguna manera combinar. Y la Biblia de Torres Amat, que es una traducción que también se usó mucho en el mundo hispano católico, también es una traducción católica, utiliza la misma forma con el guión. La Reina Valera, digamos, la revisión que hizo de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro, fue asumida por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que actualizaron la traducción al castellano moderno, la usaron para todos los campos misioneros que ellos tenían en habla hispana, y en 1858, una traducción no muy conocida, aparece, digamos, la primera Reina Valera más contemporánea. Y ellos, pueden notar, ponen Jesucristo, separado. En la edición del 62, 1862, o sea, pocos años después, ya aparece con guión. Jesu-Cristo. Y es en 1909, aquí viene el momento de rasgarse las vestiduras, cuando la Sociedad Bíblica Unida, juntando las distintas sociedades bíblicas y formando una sociedad bíblica global, y cuando escuchamos global siempre pensamos anticristo, aquí ya está empezando a juntarlo todo. En 1909, por primera vez aparece la forma contracta Jesucristo. O sea, esa palabra que no existe en la Escritura. Podemos incluso ver los nombres de los culpables: Victoriano Báez, Carlos Dres, Enrique Thompson, John Holland y Francisco Díez. Trabajaron durante, no sé, 15 años en preparar esta edición y ellos asumieron de la literatura apóstata católica la contracción del nombre sin pensar, sin respeto, sin sensibilidad, sin saber, un momentito, estamos tocando el nombre de Dios, deberíamos ser muy sensibles como se escribe. No tuvieron ningún respeto por la palabra de Dios. Ellos se dejaron influenciar por la literatura religiosa católica. Aquí no los quiero aburrir mucho, pero he hecho el estudio cuando aparece por primera vez esa contracción. Y podemos notar que en el libro de 1790, recuerde que la Revolución Francesa fue en 1798. Y la Revolución Francesa fue la explosión de ese pensamiento: el ser humano es el líder, el centro, lo más importante, la Biblia se dejó de lado. La Revolución Francesa terminó, cerró iglesias, decapitó sacerdotes, persiguió a los creyentes. La Revolución Francesa no quería saber nada con la religión. Y tuvo un profundo impacto, especialmente en los centros académicos. Y podemos notar, en 1790, o sea, 8 años antes de la Revolución Francesa, que tuvo, por supuesto, impacto en toda Europa, había un libro que había traducido Francisco Alemán, no se interesa el traductor o el autor original, que se llamaba Conocimiento de Jesu-Cristo. Entonces piense en la edición de la Sociedad Bíblica Extranjera, que la pusieron con guión, se están claramente inspirando. Después de la Revolución Francesa, en 1817, ese mismo libro, en una nueva edición con el mismo traductor, ha perdido el guión y ha contractado los dos nombres. O sea, tenemos la foto de cuando acontece esta contracción, probablemente por la influencia de Félix de Amat, el traductor de la Biblia que vimos, que tenía un gran prestigio, que escribió un libro que se llamó Tratado de la Iglesia de Jesucristo.
sea, él es el primero, 1802, 14 años después de la Revolución Francesa, cuando la guillotina en Francia no paraba de hacer rodar cabezas, cuando los liberales y el pensamiento liberal empezaba a contaminar el mundo entero negando las cosas de Dios, ahí se cambia el nombre. Y es algo que tenemos nosotros que considerar y saber. Entonces, es ahí, en esta literatura apóstata de la religión católica, que aparece esta contracción. Ahora, que alguien me explique por qué cristianos evangélicos tienen que usar esa falsedad al producir sus Biblias. Y yo les puedo dar el testimonio, cambiar la costumbre de pronunciar Jesucristo y pronunciar Jesús Cristo y tener la sensibilidad en los oídos de saber la primera es una pronunciación no buena, no aceptable, toma un tiempo. Cuando uno por primero empieza a decir Jesús Cristo, como siente como que no está pronunciando correctamente, y yo les animo a que hagan el esfuerzo, que acostumbren a su mente, a su lengua, a pronunciar el nombre de Dios como debe ser. Pueden decir Jesús el Cristo, si quieren, a pesar de que con Jesús Cristo no hay ningún problema, pero separen las dos palabras. Vean cómo el apóstol Pablo distingue claramente nombre de título. Él dice que él presenta evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo, este Jesús, nombre propio, a quien yo os anuncio, es el Cristo, su oficio, su título. Él es el escogido, el enviado, el ungido de Dios. No crea una mezcla de los dos nombres. Y tenemos el mismo caso en las palabras de Pedro, cuando él responde a la pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, aludiendo directamente a su título. O sea, si le dice, tú eres Jesús, va a decir, bueno, ese es el nombre que me pusieron mis padres. No habría ahí ninguna respuesta. Él dice, eres el Cristo. Y el mismo Señor Jesús va a dar claridad entre la diferencia de su nombre con su título, con su oficio. Dijo, y tomando la palabra, Jesús decía, mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Está hablando del oficio del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos clara evidencia. Y yo les debo decir, es una palabra un poco fuerte, para mí Jesucristo es repulsivo. Y a veces cuando no estoy en el ambiente de nuestra iglesia, estoy en otras iglesias, tengo que escucharlo del púlpito, donde el pastor no sabemos exactamente por qué está usando ese nombre confuso. Yo lo he hecho muchos años hasta que el Espíritu Santo tuvo la misericordia de hacerme notar que ese no era un término bíblico. ¿Y cuándo aconteció? Bueno, cuando empecé a trabajar todos mis estudios en idiomas originales. Cuando usted mire el original, nunca va a encontrar el nombre del Señor contractado, apocopado con su título en griego. Entonces, hay un solo santo nombre dado en el Antiguo Testamento para invocar al Señor, nombre, que es Yahvé. Dios es título, todopoderoso es atributo, título, nombre es Yahvé. Es el único nombre, no tiene otro. Cuando él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy el todopoderoso, esos son descripciones, nombres atributivos. Pero su nombre, con el que no se dio a conocer a los antiguos, y recién lo manifestó a Moisés en el monte, es Yahvé. Y en el Nuevo Testamento, él nos da el nombre nuevo, griego, este es hebreo, el mundo griego nos da un nombre griego, y dice, su nombre será Jesús. Entonces, si estuviéramos en el Antiguo, pues no podemos viajar en el tiempo, invocaríamos a Dios usando el nombre de Yahvé, no Jehová. Y si estamos en el Nuevo Testamento, invocamos el nombre de nuestro Dios con Jesús, no Jesucristo. Entonces, sorprende que en las Biblias en castellano especialmente, recuerda que en portugués, en italiano, en francés, o en inglés, o en alemán, en ningún otro idioma están juntos los dos nombres.
Y no sé por qué, en el idioma español, seguramente por el catolicismo español, que es el de la Inquisición, de la persecución, de la matanza de creyentes, del fanatismo en la apostasía, ha surgido ese nombre indebido. Entonces, honre, use correctamente los nombres, no se confunda, corrija, y si yo estoy presente, no se preocupe, le voy a hacer notar, le voy a decir, ese no es exactamente el nombre del Señor, el nombre del Señor es Jesús. Con ese nombre le invocamos. Si hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento, yo tiendo a decir Yahvé, que era el nombre con el que fue conocido, si bien uno puede también usar el nombre Jesús, como ya lo vimos en Judas 5, la semana pasada, donde él dice Jesús rescató al pueblo de Egipto. O sea, se refiere a Jesús en el Antiguo Testamento, no necesariamente con Yahvé, sino también como Jesús. Eso no significa que usted puede usar el nombre de cualquier manera. Yo le animo que tenga un uso muy digno, muy temeroso, de profundo respeto. Cada vez que usted invoca el nombre de Dios, y lo hemos hecho y lo vamos a hacer muchas veces durante estos mensajes, el Señor está prestando atención a su nombre. Entonces, si usted tiene la costumbre de usar el nombre de Dios como una muleta de lenguaje, se golpea y menciona a Dios, o el nombre de Dios, o de repente algún santo católico, yo le animo a que santifique su manera de hablar. Y de ninguna manera utilice el nombre de Dios en vano. Nunca jure. El creyente no está permitido de jurar. Ni por el nombre de Dios, ni por ninguna otra cosa. Si alguien quiere que usted reafirme que va a decir la verdad, prometa, asegure, pero no jure. Entonces, dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, si usted de repente creció en un hogar católico que no respetan el nombre de Dios y cada vez que alguien se golpea o se le cae algo, rompe algo, lanza un juramento con el nombre de Dios, en las películas es casi universal que haya la palabra maldición al lado de la palabra Dios. Es algo sumamente doloroso y podemos ver ese espíritu satánico que está perpetrando todas las cosas. Usted sí, santifique su manera de hablar, y si ha tenido una muletilla, un vicio de lenguaje, personas a veces exclaman y dicen Dios mío sin pensar en Dios, es simplemente un vicio de lenguaje, arrepiéntase, reconozca, pida perdón y corrija su manera de hablar. Solamente una persona ignorante podría pensar qué tanto problema hay con el nombre de Dios. ¿Por qué hace tanto problema Jehová, Yahvé, Jesús, Jesucristo? ¿Cuál es el problema? Quiero que entiendan que hay muchos dioses en el mundo, hay religiones y más dioses, y necesitamos decir con mucha precisión a qué Dios anunciamos, de qué Dios estamos hablando. Y la palabra Dios se aplica por igual en la Biblia y fuera de la Biblia a los ídolos. Es un título, o sea, esa realidad sobrenatural que se adora. Para poder distinguir de qué Dios hablamos, necesitamos mencionar su nombre. Y decir, bueno, no podría decir, estoy hablando del Dios de la Biblia. Es una buena definición, pero no es suficiente. El Señor le ha dado su nombre para que usted lo anuncie, lo invoque, para que usted pueda hablar de él. Venimos de parte de Jesús. Dios Todopoderoso, diga cualquier título atributivo que quiera, pero no omita el nombre. ¿Y quién es Jesús? Es Yahvé en el Antiguo Testamento. Y vamos a tener la oportunidad un poco más adelante de verlo con más detalle. Entonces, el nombre de Dios en el Antiguo fue revelado a Moisés en el monte. Moisés es un personaje único en la Escritura, único, sinceramente en la comunión con Dios, sorprendente en muchos casos, lo vamos a ver más adelante, donde él le dice, y quiero que vean los versículos 14 y 15 de Éxodo 13, hay como una combinación, un juego de palabras, diciéndolo con todo respeto, porque involucra al Dios Todopoderoso, no hay ninguna cosa que se juegue ahí. Dijo Dios a Moisés, yo seré quien yo seré.
Usted puede abrir el versículo 14 y mirarlo en distintas Biblias y comentarios. Va a encontrar muchas traducciones. Esta es literal. No estoy tratando de interpretarla, de ver qué sentido debería tener. Una vez un profesor me dijo, en realidad no significa nada, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Incluso me dijo, y hablaba en alemán, era un profesor en alemán, me dijo, puede significar bla, bla, bla. O sea, total falta de respeto. No, yo seré quien yo seré, significa que la existencia de Dios por toda la eternidad está establecida por Dios y no hay nada que la vaya a cambiar. Es siempre Dios será quien Él será. No hay cambio. Y luego le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y yo soy también es una manera que solamente Dios tiene para referirse a sí mismo. O sea, yo puedo decir, yo soy peruano. Perfecto. Yo soy, no sé, un ser humano. Soy un varón, por si acaso, para los que podrían andar medio confundidos, soy un varón. Pero yo nunca podría decir simplemente yo soy. Yo soy el único que es en sí mismo, eterno y perfecto, es Dios. Y luego en el versículo 15, algunos dicen en el versículo 14 revela el nombre, no sabría decir por qué, porque en el versículo 15 revela su nombre sagrado a Moisés y le dice, Yahvé, el Dios de vuestros padres. La primera vez que Dios le revela este nombre a un ser humano, en ese momento. Ahora usted puede leer de repente Génesis 2 y decir, acá aparece Yahvé. Claro, porque Moisés escribe del Dios que le habló en el monte, en la zarza ardiente, que no se consumía, y ese Dios se llama Yahvé. Y si usted presta un poquito de atención a los otros detalles que vamos a ver, se va a dar cuenta quién es el que le está hablando a Moisés en el monte. Y en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús fue revelado por el ángel a sus padres y luego la propia predicación de la iglesia reveló su nombre. O sea, en ningún momento Jesús tuvo que decir, yo soy Jesús, porque la gente sabía, es el hijo de José, de María, su nombre es Jesús, acá están todos sus hermanos, o sea, no había necesidad, él era conocido por su nombre antes de que la familia y los que conocían a Jesús supieran que Él es Dios. Hechos 10, 42, 43, testificar con toda solemnidad que este Jesús, es el que Dios ha designado como juez. De dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en Él recibirá el perdón de pecados. No sé si se da cuenta de la importancia del nombre. Yo no quiero entrar en la discusión psicológica de si alguien cree en Jesucristo, está creyendo en Jesús. A mí me parece que no. Ahora, la imagen mental que tenga puede ser Jesús, el Señor, el Salvador, del que nos habla el Nuevo Testamento, pero no se está expresando con propiedad. Y el día que el Señor nos llame por nuestro nombre, como dice la palabra, yo le aseguro que nos va a llamar por nuestro verdadero nombre. No va a ser por un apodo ni nada. Él tiene la libertad de darnos un nuevo nombre si quiere, pero nosotros hemos recibido un nombre que no es un nombre bajo nuestra potestad, nos ha sido asignado por nuestros padres. Y por supuesto, Hechos de los Apóstoles 4:12, versículo que todos deberían conocer, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces queda muy clara la importancia del nombre de Jesús. Y las palabras que Jesús le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro estaba muerto y él le decía, lo voy a despertar. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le hizo esta pregunta, ¿crees esto? ¿No? Y permítame alcanzarle la pregunta también. Si usted cree que en el nombre de Jesús tiene salvación y vida eterna. Muy bien, entonces le animo encarecidamente, olvídese de Yahvé,
olvídese de Jesucristo, empiece a corregir su manera de hablar, deje cualquier muletilla de lenguaje y Logos nos permite hacer correcciones en las Biblias editadas que uno compra como recurso y yo utilizo esa libertad para hacer las correcciones. Sí. De Jehová, perdón. No se olvide jamás de Yahvé, olvídese de Jehová. Gracias, Jean-Pierre, por la observación. Muy bien, creo que podemos con esto pasar al siguiente punto y vamos a mirar un detalle importante. Primero le explico cómo es Dios. El Dios de la Biblia es trino, trinitario. Es un Dios en 3 personas. Y esto no es fácil de entender, es un debate de los siglos, vamos a ponerlo así. Y ese debate de los siglos siempre está siendo desafiado por los que no siguen, digamos, solamente la información que tienen de la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios es trino, trinitario, si la Biblia nunca lo dice? Y aquí hay un detalle muy importante. La Biblia le asigna atributos eternos a Dios. Lo describe de alguna manera con atributos y algunos de estos atributos, notamos, nunca se aplican a otra de las 3 personas de la Trinidad. Por ejemplo, Hijo de Dios, Hijo es un atributo, nunca se aplica al Padre. Es un atributo distintivo. El atributo Padre sí se aplica a Jesús en 2 o 3 pasajes, donde el contexto muestra que es una expresión de también la tarea pastoral que tiene Jesús de ser un padre para todos los que creemos, pero no tenemos una confusión con Espíritu Santo, con Hijo, son claramente atributos que describen a las personas. Entonces, si yo leyera la Biblia neutralmente, sin prejuicios, diría, aquí se habla de Dios y se menciona una serie de atributos. Aquí también se habla de Dios, pero se mencionan atributos distintos. Y en el caso del Espíritu Santo, otro grupo más de atributos. Si eso es todo lo que tuviéramos, todavía sería difícil entender la Trinidad. Lo que acontece es que esas 3 personas de atributos distintos tienen comunión y relación entre sí. Por ejemplo, el Hijo hace la voluntad del Padre. Es una frase que encontramos en la Escritura. Nunca la encontramos al revés, que el Padre hace la voluntad del Hijo. Algunos se confunden ahí y dicen, el Padre es más que el Hijo. No, el Padre expresa la voluntad, el Hijo expresa la acción. Y no la hace como quiere, la hace conforme a la voluntad de Dios, que es un atributo del Padre. Entonces, los atributos nos permiten reconocer de qué persona se habla. Y estos atributos es bueno tenerlos identificados. Y eso es lo que estamos haciendo en este mensaje, en esta serie de mensajes, que usted reconozca a Jesús en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento va a encontrar su nombre, su título, y en el Antiguo Testamento va a ver el nombre de Yahvé y va a reconocer los atributos. Entonces, veamos algunos de estos atributos distintivos. Jesús, entonces, les dijo otra vez, Juan 20:21, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado. Así yo os envío. Entonces, el enviado es un atributo del Hijo. No hay ningún momento en la Escritura que el Hijo envíe al Padre. Solamente el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Es bueno que me vaya, os enviaré a un consolador. Entonces podemos reconocer inmediatamente que enviado, con relación al Padre, siempre se refiere a Jesús. Y eso es un atributo que marcamos y cada vez que aparece enviado, entonces reconocemos, está hablando de Jesús. Otro ejemplo, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. No la doy de mi propia voluntad, sino lo hago por voluntad del Padre.
Entonces, dar la vida es un atributo exclusivo de Jesús. Ni el Padre, ni el Espíritu Santo nunca han dado la vida, sino ha sido Jesús el que ha dado la vida por los pecadores. Entonces, si usted hace un estudio sistemático de toda la Biblia, puede ir reconociendo y marcando estos atributos, ir entonces estableciendo de qué persona de la Trinidad se está hablando. Por eso, cuando usted no reconoce el atributo o la mención es acerca de Dios y no especifica qué persona, entonces es bueno hacer siempre 4 preguntas, ya muchos de ustedes las conocen. Está el texto hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo o está hablando de la Trinidad, de Dios mismo. En ese orden, ¿no? Entonces usted repasa mentalmente los atributos que conoce y según esos atributos dice, ok, tiene que estar hablando del Hijo, tiene que estar hablando del Padre. Este atributo lo permite reconocer. Por ejemplo, si yo les dijera en Gálatas 4:6, haciendo un pequeño ensayo, y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. Entonces quiero que note ahí la palabra Dios. ¿A quién se refiere? Bueno, tenemos una ventaja. Esa ventaja nos permite descartar las otras personas que ya están siendo mencionadas. Pero aquí tenemos las 3. Está mencionando el Espíritu, está mencionando a su Hijo y está mencionando Abba, que es en arameo, Padre. Pero quiero que note un detalle. Dios, su Hijo. Entonces, ¿quién envía? El Padre. El Padre envía el Espíritu de su Hijo a nosotros. Entonces, si se da cuenta, revisando el versículo y repasando atributos, usted puede reconocer de qué persona de la Trinidad está hablando. Es importante que cuando usted hace su lista de atributos distintivos, haga un buen trabajo. No utilice pasajes un poco difíciles de entender, se les conoce como oscuros, aunque toda la Biblia es luz, la palabra es luz. Uno no debe, cuando establece un atributo con algún pasaje, nunca tener una contradicción con otro pasaje. Es decir, acá tú dices que es un atributo, pero este otro pasaje dice esta otra cosa. Uno necesita tener una claridad. Y hay ciertos atributos muy conocidos, Padre, Hijo, Espíritu, que todos los manejan. Hay otros no tan conocidos. Y aunque crea que el ejercicio de hacer las preguntas de quién habla es un ejercicio, digamos, para nosotros hoy, es el mismo ejercicio que Jesús le puso a los escribas en el Nuevo Testamento. En uno de los pasajes que nos permiten ver cómo analizaban la Escritura en ese tiempo, él hablando con escribas y fariseos les dice, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Entonces, les ha hecho una pregunta bastante clara. Y ellos respondieron espontáneamente de David. ¿No? Es hijo de David. Bueno, el Antiguo Testamento lo dice varias veces. Y ahí él les dice, y quiero que noten que está tomando otro pasaje para comprobar la respuesta que dieron, y dice cómo es que David en el Espíritu le llama Señor. ¿No? Diciendo, y cita el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Entonces tenemos que decir, los escribas erraron la respuesta. Jesús es hijo del Padre. Y siendo el hijo del Padre, por supuesto, David tiene que llamarle Señor. Entonces quiero que noten, ha habido un ejercicio donde Jesús ha puesto a los escribas bajo la lupa y han estado en falta. Han respondido equivocadamente. Entonces, siempre tenga mucha humildad, escuche opiniones, si alguien le hace notar algo, revise, compruebe y si ha cometido un error, corrija. Ahora, ellos se quedaron tan sorprendidos con esta intervención de Jesús que ya no le hicieron más preguntas. Entonces, vamos ahora a buscar un nuevo atributo
desconocido para algunos de Jesús en nuestra iglesia, probablemente no, que muchos no notan ni distinguen. Y vamos a empezar con Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Y la palabra Dios ahí no está definida de alguna manera. El unigénito Dios, que aparece por segunda vez la palabra Dios, que está en el seno del Padre, y aparece el título Padre, el atributo Padre, Él, o sea, el unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces, si usted solo tuviera este versículo y tuviera que desenredarlo, entonces el versículo está diciendo que el unigénito Dios, o sea, Jesús, es el que ha dado a conocer al Dios que nadie ha visto, o sea, el Padre. O sea, si usted hace un análisis, eso es lo que este versículo va a decir. Está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero alguien, queriendo buscarle 3 pies al gato, y como tiene 4, siempre la va a encontrar, aunque no tiene pies sino patas, puede decir, pero de repente hay otro Dios que nadie ha visto. O sea, el Padre está bien, el Hijo está bien, de repente hay alguien más. O sea, más allá de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, tenemos que probar nuestras conclusiones, nuestra exégesis, a prueba de cualquier pregunta. Entonces, si hiciéramos estas 4 preguntas, la primera definición de Dios, nadie ha visto a Dios, es ambigua. Podría ser el Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero cuando miramos el detalle, unigénito Dios es un atributo propio. O sea, no hay Padre unigénito, no hay Espíritu unigénito, el único unigénito es Dios. Y dado de que tenemos ese atributo propio, podemos inmediatamente identificarlo. Juan 3:18 va a decir, el que cree en él no es condenado, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí podemos saber, está hablando directamente de Jesús. O 1 Corintios 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Dios ha enviado, y nosotros empezamos a reconocer atributos. ¿Quién es el que envía? El Padre. ¿Ha enviado? ¿Quién es el enviado? El Hijo. Su Hijo unigénito, bueno, Hijo y unigénito, atributos propios. Tenemos ya varios atributos absolutamente claros para saber de quién está hablando. Entonces, si regresamos a Juan 1:18, lo que este versículo está diciendo, y quiero que lo tome con mucha seriedad, porque es mucho más importante de lo que usted cree, está diciendo que el Padre nunca ha sido visto. O sea, el Padre nadie lo ha visto. La única manera de conocer al Padre, de saber acerca del Padre, es a través del unigénito que lo da a conocer. O sea, si el unigénito no lo da a conocer, sería inconocible. Bueno, esa es una afirmación muy seria. Si el Padre nunca ha sido visto, es un atributo que tenemos que considerar. El Padre es invisible. O sea, no en el sentido transparente, sino inmirable. Nunca hay una manifestación física visible del Padre. Tenemos que estar seguros y entonces hacemos lo mismo que hizo el Señor Jesús. Buscamos otros pasajes para ver si hay corroboración y si no hay contradicción. Y encontramos en Juan 6:46 el siguiente pasaje. No es que alguien haya visto al Padre, lo tenemos literal con todas las palabras, sin ninguna ambigüedad, sino aquel que viene de Dios, ha visto al Padre. Y note que la palabra Dios ahí necesita nuestro análisis, que en este caso es muy probable que se refiera a la Trinidad o al Padre. No vamos a hacer ese análisis. Pero quiero que note, Juan 6:46 corrobora Juan 1:18 y lo dice literalmente. Y normalmente, queridos hermanos, solo por el ejercicio de ser presentado Juan 1:18 primero, uno empieza con el pasaje más claro que tiene, porque es el pasaje claro el que ilumina el pasaje un poco más oscuro.
Muy bien, ¿qué significa eso? Bueno, le hago pensar un poquito. Dígame, ¿cuántas veces Dios ha sido visto en la Biblia? Y si usted de repente por ahí espontáneamente quiere decir, bueno, algunas, la verdad su respuesta no es buena. Son cientos de manifestaciones visibles de Dios en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Solo considere los 4 evangelios. Jesús, moviendo y caminándose entre el pueblo, todos lo estaban viendo. Y Él es Dios. Entonces, las apariciones o manifestaciones visibles de Dios, que se llaman teofanías, teos, Dios, fos, luz, salir a la luz, hacerse visible, teofanía en griego, son muchísimas. ¿Y qué conclusión va a traer esto? Bueno, mire, por ejemplo, estas 4 impresionantes teofanías. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahvé se le apareció. Usted inmediatamente piensa en Juan 6:46. El Padre nunca ha sido visto. O sea, el Padre no puede ser. Se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Y puede que usted asocie el Todopoderoso con el Padre. El credo apostólico siempre es una piedra de tropiezo. Es, por supuesto, el Padre Todopoderoso, pero es un título normalmente aplicado al Hijo. O sea, en general, el Apocalipsis llama a Jesús, yo soy el primero y el último, yo soy el Todopoderoso. O sea, es un atributo más reconocible del Hijo. Ciertos atributos, las personas de la Trinidad los comparten. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son 3 eternos, es un solo eterno. ¿Qué cosa les acabo de citar? El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son 3 señores, hay un solo Señor. Estoy citando el credo niceno, ¿no? En 325 la Iglesia usó esta fórmula para indicar, bueno, atributos que las personas de la Trinidad comparten. Entonces, el Dios Todopoderoso se le apareció a Abraham. Esta de Números 12, 6 al 8, que es el debate que tiene el Señor con Aarón y María, que cuestionan a Moisés y les explica lo especial y singular que es Moisés. O sea, si usted pudiera escoger ser un personaje de la Biblia, probablemente Moisés sería el más impresionante por este detalle. Dios les dice, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo Yahvé me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. ¿Ok? No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, y he corregido abiertamente en la Biblia de las Américas, porque dice visible, cara a cara hablo con él, visible, y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen de Yahvé. Y por si acaso, cuando Éxodo 20, 7 dice, no te harás imagen, es la misma palabra que vemos acá. O sea, no hacerse imagen no significa Dios no tiene imagen. Significa que nosotros no podemos andar fabricándonos imágenes. Entonces, quiero que vea, aquí Moisés estaba en la tienda del encuentro o en el monte, cara a cara mirando a Yahvé. Nos hubiera encantado que nos hubiera puesto un apéndice, qué es exactamente lo que veía, pero él está evitando hacer imagen incluso con palabras de lo que es Dios. Entonces, ¿a quién veía Moisés? Bueno, ya la semana pasada, analizando Hechos 7, vimos que el ángel que Moisés vio en el monte, el mensajero, y el Padre no es mensajero, el Hijo es mensajero del Padre, es Yahvé, y acá tenemos una visión clarísima. Luego tenemos Isaías 6:5. Si usted no conoce Isaías 6, es uno de esos capítulos impresionantes de las manifestaciones visibles, teofanías de Dios. No la estoy describiendo toda, perdón, se ha corrido el texto. Solo el versículo 5 que dice, ay de mí, porque perdido estoy, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. No hay ninguna duda. Ninguna, no hay discusión. Y Ezequiel, la gloria de Yahvé estaba parada ahí como la gloria que vi junto al río Quebar y caí rostro en tierra.
Entonces Yahvé ha sido visto en gloria, no escondido atrás de una piedra o hablando en la oscuridad de la noche, no. Directamente en gloria ha sido visto en el Antiguo Testamento. Y si nosotros sacamos la conclusión de lo que acabamos de analizar, bueno, entonces debemos saber si al Padre nunca se le ha visto. Aquí envió Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, los tres varones, Nabucodonosor, Caín, Adán y Eva en el jardín, y las decenas de teofanías que hay. Al Hijo. Vieron a Jesús. Vea Juan 5:37. Y el Padre que me envió, y envió, ya sabemos inmediatamente, atributo específico del Hijo, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Entonces, cuando oímos a Dios, al Padre, lo oímos en voz de Jesús. Cuando vemos al Padre, lo vemos en la imagen de Jesús. No hay manera de ver al Padre de otra forma. Y ahora probablemente comprenda por qué el pedido de Felipe era tan inadecuado. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? Y uno casi puede escuchar el suspiro que hace Jesús ante la barbaridad de la pregunta de Felipe y le responde, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. Quiero que tome esta conclusión muy en serio, que considere que las manifestaciones visibles son siempre el Hijo. Quiero que note el impacto que tiene la Biblia. Entonces vemos que en Israel, en el desierto, en la vida de los profetas, el Señor Jesús ha estado presente, manifestándose, revelándose, dirigiendo, haciéndose conocer. Juan, que no ha tenido ninguna de nuestras confusiones, reconoce el atributo de visible, visto, como un atributo del Hijo y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Y ahora usted puede, a pesar de que hay poca información en este versículo, decirnos de quién habla. La primera palabra, Dios, ¿de quién habla? Tiene que hablar del Padre, porque Dios, el Hijo, ha sido visto. Note que si no tuviéramos el conocimiento del atributo, este versículo sería oscuro para nosotros. No lo entenderíamos. Y uno podría decir, pero ¿cómo que nadie ha visto a Dios? Y Jesús, y ahora entendemos, está hablando del Padre. Por eso siempre es necesario, cuando hay una afirmación de Dios no precisa en cuanto a la persona, si uno necesita saberlo, revisar los atributos y establecer qué persona. Y tenemos un pasaje más en Juan, 1 Juan 4:20, Juan vuelve a decir, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. O sea, amar al Padre. Muy bien, queridos hermanos, se me ha acabado el tiempo. En realidad les había preparado el siguiente punto, está todo completito. Y yo no he querido esta vez adelantarme publicando el bosquejo de forma anticipada, pero ya no lo puedo evitar, está ahí en la página web, el audio también está completo. Vamos a ver todavía algunos atributos más distintivos de Jesús y le quiero explicar por qué lo estamos haciendo. Porque el énfasis que queremos hacer es que Dios no cambia, es el mismo ayer y hoy y siempre. Y el Padre se dio a conocer por el Hijo, Jesús, en el Nuevo Testamento. Y hay una gran laguna, un gran vacío en el Antiguo Testamento, donde muchos dicen, ¿dónde está Jesús en el Antiguo? Y con este estudio que estamos haciendo, estoy mostrando que Jesús está presente en el Antiguo Testamento ampliamente en todos sus libros y capítulos, como ya ve, y que reconociendo los atributos de cada una de las personas, podemos con facilidad identificar a Jesús. Él es el que ha sido enviado, el que vive, el yo soy, Él es el creador, Él es el juez, Él es el salvador. Y si usted toma esos atributos,
se va a dar cuenta que la comunión con Dios en el antiguo fue a través de Yahvé. Y la comunión con Dios en el nuevo es a través de Jesús. Y que la fe de los antiguos y nuestra fe es la misma. Ellos creyeron en Yahvé, conocían menos de nuestro amado Señor Jesús. Nosotros sabemos mucho más. Tenemos no solo todo el antiguo, sino también todo el nuevo. Entonces, no hay otra fe, no existe otra. Y si conversáramos en algún momento con Yahvé o con Moisés y dijéramos, ¿pero tú en qué crees? Vino, me habló. Y ahí nosotros inmediatamente sabemos, ese es Jesús. Ese es el único que viene, el único que es visible. Amén. Vamos a ver todavía algunos detalles más. El tema es amplio. El material está en la página web. No van a encontrar un material parecido en ninguna otra parte con ese detalle de la presencia de Jesús en el antiguo. Y yo le animo, ahora que es este tiempo navideño, bueno, dele el honor, la gloria que Jesús se merece. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, conocido en el antiguo, conocido en el nuevo, a través de su nombre Yahvé y a través de su nombre Jesús. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.